Qué bueno es que podamos estar juntos como iglesia para orar unos por otros y también para reflexionar en la palabra del Señor. Así que vamos a reflexionar esta noche en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 1 al 10. El libro de Levítico es actualmente donde estamos en nuestro plan de lectura anual. Y es muy interesante todo lo que este libro nos muestra en cada una de sus páginas. Tal vez para algunos pueda convertirse en una lectura algo tediosa, pero realmente el libro de Levítico tiene mucho que decirnos acerca de nuestra relación con nuestro Dios y me gustaría que reflexionáramos en ello. El título de la reflexión de esta noche es El costo de nuestro perdón. Fíjense lo que nos dice Levítico 16, versículo 1. Dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como una ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto. Lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Entonces, esta es la palabra que nos da nuestro Señor aquí en el libro de Levítico. Y el libro de Levítico nos muestra una serie de leyes ceremoniales que el pueblo de Israel tenía que hacer para poder entrar en una relación con Dios. Es decir, el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios. Moisés no podía acercarse a Dios. Y Dios, para que ellos pudieran acercarse a él, el Dios que siempre se nos revela la Biblia es un Dios que busca a las personas, que quiere relacionarse con su pueblo, pero su pueblo no puede relacionarse con él. Esa es la verdad de la condición humana. No podemos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios y muchas veces, si no es que siempre, los seres humanos no queremos acercarnos a Dios de manera natural. Esa es la realidad de nuestra condición. Fíjense lo que dice de nuevo ahí el versículo 1. Dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierta a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Entonces, la realidad del ser humano es que no podemos entrar a la presencia de Dios, no podemos observar la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué Dios no puede acercarse a nosotros de manera natural? ¿Por qué no quiere relacionarse con nosotros? Ya les dije hace un momento que sí, el Señor quiere relacionarse con nosotros y nos ha dado una serie le dio al pueblo de Israel una serie de reglas para que pudieran acercarse a Él. Entonces, ¿por qué no podemos acercarnos a Él? La realidad es la condición de nuestro corazón, la condición del pecado y la maldad que existe en él. Aquí el texto comienza hablándonos acerca de un episodio que sucedió mientras los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ofrecieron un fuego extraño delante del Señor, es decir, no obedecieron la forma en que Dios les había pedido que se acercaran a él y por ello, pues
Él ya no podía acercarse ante Dios, Aarón ya no podía acercarse ante Dios, Moisés tampoco podía hacerlo. Entonces la realidad es que nuestro pecado, la realidad es que nuestra maldad, la realidad es que el deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos, de la forma en la que nosotros pensamos, eso es lo que nos aleja del Señor. Si se dan cuenta, ese es el origen del pecado. Dios le dijo a Adán y Eva, no pueden comer de ese fruto. Y Adán y Eva comieron de ese fruto. Y ese es el origen de todo pecado. Dios nos dice algo, nosotros pensamos que Dios está exagerando, nosotros pensamos que Dios nos está limitando y entonces preferimos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Y por esa condición, por esa situación, no podemos acercarnos a la presencia de Dios. No porque Él no quiera, sino porque Él es demasiado bueno para nosotros. Su santidad nos aniquilaría, su santidad nos eliminaría. Y por eso el pueblo de Israel, nadie podía tener acceso a un lugar que ellos llamaban el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? En el tabernáculo de reunión del pueblo de Israel había tres secciones principales: el atrio, donde la mayoría de las personas podían accesar a ofrecer sus ofrendas delante del Señor, sus sacrificios delante del Señor. Estaba el lugar santo, donde solamente el sumo sacerdote podía accesar, y estaba el lugar santísimo, este lugar donde habitaba esta palabra hebrea llamada Shekinah, que es la presencia de Dios, la presencia santa de nuestro Dios, aquella que no podemos observar porque nos aniquilaría, porque es muy buena para nosotros. Entonces, el pueblo de Israel estaba en esa condición donde no podía acercarse al Señor, donde no podía ver su presencia y no podía tener acceso al lugar santísimo. Entonces, la razón por la cual no podemos acercarnos a este lugar es por el pecado y la maldad que existe en nuestros corazones. Y tal vez si tú no eres un creyente, estés pensando en este momento, qué curiosa su fe de que tienen un Dios al que no pueden acercarse por el pecado. Qué culpa es la que ustedes sienten al hablar constantemente todo el tiempo del pecado. Pero déjame decirte que tanto tú como yo somos testigos día a día de la realidad que hay en el pecado en el mundo. Solamente hace falta ingresar a nuestras redes sociales, ingresar a Twitter y entrar ahí a todas esas personas que seguimos, que postean noticias y ver todos esos abusos, ver todas esas injusticias, ver todas esas violaciones a los derechos humanos, ver cosas como la que están pasando en otros lugares del mundo, donde nos damos cuenta que el mundo no funciona como debería de funcionar. Hay algo mal en el mundo. El mismo mundo, la misma creación, todo lo que vemos a nuestro alrededor nos grita la realidad del pecado ante nuestras vidas. Y no hay algo que explique mejor el por qué la situación en el mundo está como está que la verdad cristiana acerca de la realidad del pecado. Entonces, tanto tú como yo hemos sido testigos de esta realidad que nos separa de la santidad de nuestro Dios. Entonces, fíjense lo que dice ahí el versículo 3. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Aarón por sí solo no podía accesar a la presencia de Dios, tenía que seguir ciertas instrucciones para lograrlo. Dice, deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Entonces, fíjense todas estas instrucciones que el pueblo de Israel tenía que seguir para poder entrar ante la presencia de Dios. Y por eso tal vez la lectura del Levítico para muchos de nosotros nos parezca algo bastante aburrido, porque hay que leer que tienen que limpiarse, que tienen que ponerse el lino, que tal vestidura tiene que ser de tal piel, de tal color, de tal piedra preciosa, y estamos leyendo eso y bla, 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 y es información que no sabemos qué hacer con ella. Pero fíjense, algo muy interesante que nos dice toda esta información es lo complicado que es poder purificarnos delante del Señor, lo difícil, lo imposible que es para nosotros poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Tú y yo
No podemos estar ante la presencia de Dios y para hacerlo tal vez tendríamos que intentar cumplir con toda una serie de requisitos que es imposible hacer, que es imposible lograr. Lo vemos tan solo con el inicio de la historia. Los hijos de Aarón murieron porque para ellos les fue imposible cumplir con todos estos requisitos. Si tú y yo intentáramos seguir todos estos requisitos, nos daríamos cuenta que no podríamos hacerlo. Y de eso se trata el Levítico, de mostrarnos el precio tan alto, el costo tan alto de poder acercarnos a un Dios que es santo. Entonces aquí, además de la ropa, además de que se tienen que bañar, además de que tienen que hacer ciertas cosas para poder estar limpios, nos habla acerca de 2 animales que Aarón tenía que presentar. En realidad son 3, pero unos eran para ofrenda y otros eran para algo que se les llama expiación. Vea lo que dice el versículo 16, más adelante vamos a hacer un salto a unos versículos que no leímos a un inicio, pero que es importante entender qué es lo que se hacía con unos animales y luego qué es lo que se hacía con los otros. Dice, mediante este proceso, en el versículo 16, mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Entonces, nuestro pecado y nuestra rebelión trae contaminación. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Aarón? Lo que tenía que hacer Aarón es matar a uno de estos animales y esparcir su sangre a lo largo de todo el altar, a lo largo de todo el atrio para poder ser purificado. Y hay otro carnero que este carnero va a expiar los pecados del pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, ¿cómo dijimos que purificaba el lugar santísimo? A través de rociar la sangre del otro animal. Dice, el tabernáculo y el altar presentará el chivo vivo. Hay un chivo que no van a matar. Pondrán ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. Entonces, hay una confesión sobre ese animal, se ponen las manos en la cabeza de ese animal representando y diciendo, tú estás representando o sobre ti van a caer todos los pecados que yo he cometido, todos los pecados que el pueblo de Israel ha cometido van a caer sobre este animal. Dice, de esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Este es el costo del perdón. Este es todo lo que tenemos que hacer para que Dios pueda perdonarnos. Tenemos que tomar la vida de una víctima inocente en nuestro lugar para que podamos ser perdonados. Nuestros pecados tienen que ser cargados en alguien más para que tú y yo podamos ser perdonados. El perdón no puede ser gratuito. Hay algunas personas que dicen, oye, pero ¿por qué Dios no simplemente nos perdona? Ese Dios que tanto predican ustedes en el Redentor no es el Dios que yo creo, porque yo creo en un Dios que ama a todos y que perdona a todos. ¿Por qué no Dios solamente nos perdona y ya está? Si Dios realmente fuera un Dios de amor, nos perdonaría. La verdad es que eso es algo que ni siquiera tú y yo podríamos soportar, el perdonar a alguien nada más y ya. ¿Qué pasa cuando alguien te lastima? ¿Qué pasa cuando alguien hace algo que no te gusta? ¿Qué pasa cuando alguien te defrauda? ¿Qué pasa cuando alguien te humilla? Y decides perdonarlo. Eso que te hicieron desaparece al instante. Los recuerdos de eso que te hicieron desaparecen de un día para otro. Las consecuencias físicas de eso que te hicieron desaparecen de un día para otro. No, no es así. No es así de sencillo. Algunos tal vez vayan a tener que ir a un psicólogo para poder sanar algunos traumas que tienen debido a las faltas que alguien más les hizo. Algunos van a tener que ir al médico para poder sanar de las heridas de algo que alguien les hizo. Tal vez algunos de ustedes van a tener que pagar un abogado para poder remediar las faltas que alguien les hizo. El perdón tiene un costo. ¿Y quién asume ese costo? La persona que decide perdonar. Para la persona que es perdonada, todo es gratuito. Bueno, ya se me perdonó, ya puedo continuar con mi vida de manera tranquila, no tengo una deuda que cubrir.
Para el que es perdonado, todo está listo, todo está solucionado. Pero ¿qué pasa para el que perdona? El que perdona no puede eliminar las consecuencias de el delito o de la falta hecha en su contra. Tiene que asumir esas consecuencias, tiene que cargar con esas consecuencias para poder ofrecer de ese perdón. ¿Se dan cuenta que el perdón no es gratuito? ¿Se dan cuenta que el perdón tiene un alto costo? No para el que es perdonado, sino para el que perdona. El que perdona decide asumir el alto costo de perdonar. Siempre alguien tiene que pagar. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. ¿Cómo es que Dios puede hacer a la familia de Aarón otra vez justa delante de él? ¿Cómo es que Dios puede purificar a la familia de Aarón otra vez delante de él? ¿Cómo es que Dios puede entrar en una relación con Aarón y su familia, aunque es una familia pecadora? A través de un sacrificio, a través de la vida de una víctima inocente. Y esta víctima tiene que ser sin defecto. Eso es un símbolo de que ese animal no está muriendo por algo que haya cometido mal, sino que ese animal está muriendo por nuestra culpa. Ese animal está muriendo por la culpa de la familia de Aarón. Eso era muy simbólico para ellos. Ese animal no tenía ningún defecto. Ese animal estaba limpio, estaba perfecto, pero estaba muriendo por culpa de Aarón y de su familia. Pero fíjense, todos estos rituales ceremoniales que nos muestra el libro de Levítico tienen un cumplimiento mucho más profundo, mucho más perfecto que todos estos animales que eran sacrificados o todos estos animales que eran exiliados para cargar con el pecado del pueblo. Todos estos sacrificios apuntan a un exilio mayor. Todos estos sacrificios apuntan a un sacrificio mayor. Todos estos corderos apuntan a un cordero mayor. Y ese es Cristo. En Jesucristo, todo esto que leemos en Levítico tiene su cumplimiento. Fíjense lo que dice el versículo 9. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Pero ¿cuándo tenían que hacer todo esto el pueblo de Israel? Lo tenían que hacer a cada instante, cada mes, cada día, cada año. Constantemente tenían que hacer estos rituales para poder ser perdonados. Pero Dios asume el costo de nuestro perdón. Para nosotros es gratis que el Señor nos perdone, pero el costo para que Él pueda perdonarnos es muy alto. Y para poder hacerlo, Él tiene que entregar a su único hijo. Él tiene que exiliar a su único hijo. Él tiene que entregar la vida de su único hijo para que su sangre preciosa pueda limpiar nuestras vidas, para que su sangre preciosa pueda limpiar el pecado que hay en nuestros corazones. Esta noche que estamos reunidos orando, solamente podemos hacerlo al recordar que la única forma en la que tú y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios es a través de este perfecto Cordero que fue sacrificado por ti y por mí, a través de la vida perfecta de Jesús que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, pero sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Y gracias a esa muerte es que ahora tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso a la misma presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, y sabemos que Él nos escucha, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Gracias a lo que Cristo hizo, gracias a ese perfecto sacrificio, gracias a esa perfecta expiación, porque Dios puso el pecado de cada uno de nosotros en Cristo y lo alejó hasta el fondo del mar. Gracias a eso es que nosotros podemos acercarnos esta noche y orar ante nuestro Dios. Que al orar, que al recordar todo esto, valoremos la salvación que hemos recibido y deseemos vivir para la gloria de Dios. No para obtener la salvación, no para ganarnos la salvación, sino al recordar que esa salvación ya la hemos recibido en Cristo. Esto es lo único que puede cambiar realmente nuestros corazones y esto es lo único que realmente puede cambiar la actitud que tenemos hasta ante los demás. ¿Cómo no vamos a ofrecer amor a los demás cuando Dios ha decidido amarnos a pesar de quienes somos? ¿Cómo no vamos a perdonar a los demás
cuando Dios ha decidido perdonarnos todas nuestras faltas, y no solamente perdonarnos, sino asumir el costo de nuestro perdón en su único Hijo, en Jesús. ¿Cómo no vamos a servir a los demás si Dios mismo se encarnó, dejó su gloria para venir a servirnos, para hacer todo lo que nosotros necesitábamos para entrar en una relación con Él? Ese es el costo de nuestro perdón, un costo que a nosotros ser perdonados ahora podemos disfrutar, pero que tuvo un costo muy alto en Cristo. Que nunca se nos olvide eso, que disfrutemos de su perdón, pero que al mismo tiempo seamos agradecidos por ese maravilloso perdón que se nos ofrece todo el tiempo.